fuego bajo el hielo. Capítulo 37. Los malos augurios dan la cara. Terry recordó entonces. Neil Ligan, Jonas, Archibald y Steve Corwell estuvieron en su casa, en la casa de Candy, cuando Albert le envió la petición de ocuparse de los daneses en la costa. Neil no le había acompañado a Escocia, en cambio, sí muchos de los hombres de Norwich. No se trata de ningún error, aseguró Terry. Tengo en mi poder 2 dagas casi idénticas, la que se extrajo del cuerpo de Anthony y esta que me han arrojado hace unos instantes en el claro del bosque. Pero en Escocia, busca entre tus filas a un hombre llamado Alder de Northumbria, le interrumpió Terry. Quizás él pueda esclarecer lo sucedido si sobrevivió a la última batalla. ¿Alder de Northumbria?, preguntó Albert confuso. Sí. Fue uno de los últimos hombres en ver a Anthony con vida, explicó Terry. Entonces Albert se apresuró a avanzar hasta la entrada de la tienda. Llamó a uno de sus guardias y le ordenó que fuera a buscar a Alder. Se paseó inquieto mientras esperaba la llegada del hombre de mediana edad que habló con Terry tras conocerse el fallecimiento del joven Anthony. En pocos minutos entró a la tienda e hincó una rodilla en el suelo. Hardy me dijo que deseabas verme, mi señor. El rey le observó unos segundos con expresión seria y solemne. Levántate, Alder, le ordenó. Obedeció de inmediato. De pronto, la piel de su rostro se tornó blancuzca y diminutas gotas de transpiración perlaron su frente y sienes al reparar en Terry Bradford. Nerviosamente su mirada se posó en la daga que había sobre la mesa. Se agitó su respiración y su pecho mostró acusados movimientos espasmódicos. Atemorizado, giró bruscamente sobre sus talones, dispuesto a salir corriendo de la tienda. Brad, mucho más joven y rápido que él, le bloqueó el paso. Terry le sujetó por un hombro y le empujó hacia Albert. Alder, ¿te encontrabas bajo las órdenes de Neil Ligan cuando fuiste a Escocia?, preguntó el rey. No, mi señor. Yo estaba al servicio de Anthony Brewer. ¿Estabas a su servicio o decidiste matarle a cambio de lo que Ligan haya podido ofrecerte?, le instigó Terry con frialdad. La lividez en el rostro del hombre y el grito angustioso que lanzó le delataron y sentenciaron. Perplejos, observaron cómo Jonas avanzó hacia él y le desgarró la garganta con la misma daga que habían arrojado a Terry. «Por el amor de Dios, Jonas», exclamó Albert atónito. «Llevo toda mi vida elaborando leyes para estas tierras, y tú asesinas a un hombre aquí mismo, sin pararte siquiera a meditarlo. En el nombre del cielo, Albert». «Alder asesinó a Anthony», replicó Jonas. «Bajo las órdenes de Neil», interrumpió Terry. «Saldré a buscarle». De inmediato se dirigió a toda prisa a la zona donde habían acampado Ligan y sus subordinados. Pasó junto a los hombres de Neil y de un fuerte empellón apartó la tela de la abertura de la tienda. Estaba vacía. Deshizo sus pasos y sujetó por la pechera al primer hombre que se cruzó en su camino para preguntarle dónde se encontraba su señor. Ninguno de los hombres pudo ofrecerle una respuesta satisfactoria. Nadie lo sabía. Le habían visto marcharse esa misma mañana junto a Hardy Wilcox, un guerrero unos años más jóvenes que él, su sombra desde que estaba bajo sus órdenes. Mientras Terry se encontraba indagando entre los hombres de Neil, Steve y Archibald se acercaron al galope. «Hace rato que nadie ha vuelto a ver a Ligan», dijo el menor de los hermanos, «y tampoco a Hardy. Es posible que Neil se enterara de alguna manera de que tenías la daga en tu poder, y es una prueba en su contra. En estos momentos deben de estar cabalgando hacia el sur».
Debemos darles alcance, señaló Steer. Archibald miró a su hermano y las palabras brotaron atropelladamente, una tras otra, de su boca. Sí, debemos alcanzarles. Ya procedimos a informar a tu hombre, Brad, que se dispuso a preparar tu caballo y recoger tus armas. Debemos partir hacia la costa, a tu hogar, lo más rápido posible. ¿Por qué a mi hogar?, preguntó Terry con voz quebrada. Un estremecimiento le recorrió de pies a cabeza al recordar los malos augurios que percibía Kendrick desde que llegaron a esas tierras. Todos sabemos que... Archie se interrumpió, tratando de tomar aliento. Todos sabemos que Neil Ligan ha codiciado a tu esposa desde siempre, continuó Steer. Desde hace mucho tiempo lo sospechamos por los comentarios que a veces hacía Anthony, y también su actitud, palabras y miradas para con Candy. Ligan siempre creyó que si Anthony se marchaba o moría en la batalla, o si Candy perdía el favor de Albert, él se quedaría con ella. Ahora que sus delitos han sido descubiertos, tememos que se precipitará a descargar su odio y rabia contra ella. Terry cerró las manos en puños y apretó la mandíbula. Echó hacia atrás la cabeza y mirando al cielo dejó escapar un grito de guerra, lleno de dolor y furia, que hizo temblar los pilares más hondos de la tierra. El grito de guerra de la casa de Trondelac, el desgarrador y espeluznante aullido de un lobo acorralado. Al momento llegó Bradford a lomos de un pura sangre negro, guiando el semental blanco de Terry, quien lo montó de un salto y se lanzó al galope, seguido por los demás. El tiempo parecía haberse detenido para Candy. Los días primaverales languidecían con una eterna parsimonia. La festiva estación había proporcionado un estallido de color a los campos que, reverdecidos, agradecían las suaves temperaturas y las prodigiosas horas de sol. La vida volvía a abrirse paso después de los rigores del invierno. Nilsa estaba nerviosa y también lo estaba Candy, pese a la felicidad que venían de la mano de su marido y su hijo. Tan solo Patricia y Kendrick se mostraban serenos y tranquilos. Su amiga, quizás por su carácter tímido y apocado, y en cuanto al druida, Candy se preguntaba si la edad otorgaría la capacidad de comprender que el tiempo transcurre indolente a su ritmo, por mucho que nos esforcemos en cambiarlo. Semanalmente un mensajero traía noticias desde el frente de batalla. En virtud a ello, Candy conocía el lugar donde luchaban y que tanto su marido y el rey se encontraban bien. La llenaba de un comedido entusiasmo saber que la guerra se resolvía a favor de ellos. Supo que habían llegado hasta Londres y tuvo constancia de un nuevo tratado de paz que aún no se había firmado. Eran buenas noticias las que hasta el momento habían llegado. No obstante, ninguna noticia alusiva a la guerra podía considerarse buena. Pese a la calma que mostraba Kendrick, Candy intuía que él también esperaba con solapada impaciencia, y no solo la observaba a ella, sino también al cielo, al viento y al mar. En ocasiones salía a pasear solo. Ella ignoraba hacia dónde se dirigía y qué hacía durante sus largas ausencias. Agradecía la compañía de Nilsa. Gracias a ella adquirió conocimientos sobre el pueblo nórdico y su mitología, así como de la cultura escocesa. Incluso había aprendido a chapurrear algunas palabras en noruego. Patricia las acompañaba en las interminables tardes primaverales junto al hogar, con James, riendo y haciendo bromas sobre los hombres. Nilsa las describió al hombre de sus sueños, y enseguida Candy llegó a la conclusión de que éste se asemejaba mucho a Bradford. Su cuñada terminó confesando que desde hacía bastante tiempo se sentían atraídos el uno hacia el otro. Sospechaba que Terry se había dado cuenta de esa atracción, ya que cuando habían hablado de Brad, él no se cansaba de recordarla que en efecto era un buen hombre
pero no sería un buen esposo. Demasiados años mayor que ella y demasiado avezado en el arte de conquistar mujeres. Aquella tarde que Neil Ligan llegó a su casa, Candy se encontraba sola. Kendrick había salido a pasear por el bosque y Nilsa y Patricia habían ido a la playa, donde había atracado una pequeña embarcación cargada de regalos de parte de Richard y Eleanor. De inmediato, los guardias le habían bloqueado el paso cuando reconocieron sus colores y los sirvientes corrieron a avisar a Candy, que se apresuró hacia la puerta, temiendo que algo grave hubiera sucedido si habían enviado a Neil en lugar de un criado o a un vasallo. El corazón la latía violentamente en el pecho cuando salió a recibirle al patio. Sus temores se vieron acrecentados al darse cuenta de que el hombre había cabalgado a toda prisa. Venía acompañado únicamente por Hardy Wilcox, su inseparable amigo. Candy les saludó con cortesía y les ofreció comida y aguamiel. Neil desmontó y la sujetó con poca consideración por los hombros. «No tenemos tiempo para eso ahora, Candy. Ordena a los criados que traigan aguamiel para llevar y algo de pan con queso. Debemos darnos prisa». «¿Por qué? ¿Qué ha sucedido?», preguntó alarmada. «Tu marido ha sido herido de gravedad y no puede moverse. Desea verte. Le he prometido que te llevaré junto a él lo más rápido posible». «¡Dios mío!», exclamó aterrada, llevándose las manos al pecho. En aquel momento tuvo la sensación de que la sangre se había congelado dentro de sus venas. «Yo tengo que decírselo a la hermana de Terry y buscar a Patricia y mis cosas». «Ya te dije que no hay tiempo. Debemos partir de inmediato. Pídele a un criado que vaya a buscar comida y bebida y reúnete conmigo. No podemos perder más tiempo». «Debo ir a buscar a James». «¿A quién?», preguntó Neil confuso. «A mi hijo. No me marcharé sin él». El hombre guardó silencio unos segundos. Una mirada aladina refulgió en sus ojos castaños mientras se rascaba la barbilla. «Sí, desde luego, querida mía. Tu hijo debe acompañarte, pero date prisa». Aun cuando las rodillas la temblaban al caminar y se sintió desfallecer, Candy se apresuró a ir en busca del pequeño James. Ahora comprendía que era ese temor que la había estado atenazando durante todo este tiempo. Terry había desafiado a la muerte y la había burlado demasiadas veces. Pese a ser el guerrero más grandioso que ella hubiera conocido en su vida, no dejaba de ser un hombre, y todos los hombres eran mortales. Y en aquel momento yacía herido, tal vez agonizando, precisamente ahora, cuando se había convertido en todo su mundo para ella. No podía morir, no podía abandonarla. Fueran cuales fueran los malos augurios que la habían acompañado, él no podía morir. Ella no se lo iba a permitir. James dormía y protestó levemente cuando su madre le tomó en brazos y la envolvió en una manta de lino. Candy tomó una capa para ella y bajó apresurada las escaleras. Los criados habían dispuesto bolsas con alimentos y cuernos con bebida, y una yegua ya preparada la aguardaba en el patio. Advirtió la presencia de Duncan, que con gesto serio y un tanto hastiado escuchaba los relatos de Neil acerca de las batallas que había librado. «Iré con vosotros», sugirió Duncan. «No», contravino bruscamente Neil. «Terry pidió explícitamente que te quedaras en la casa con su hermana y Patricia. Te necesita aquí». «Dios mío, Duncan», exclamó Candy con voz trémula y entrecortada. El hombre trató de reconfortarla con un abrazo. Luego la ayudó a montar y acomodó a James en sus brazos. «No pierdas la esperanza, mi lady. Saldrá de esta. Se recuperará. Tu marido está hecho de acero». Candy asintió lacónicamente con la cabeza. Un nudo en la garganta la impedía hablar. «Partamos ya, milady», la apresuró Neil. «Sí, debemos darnos prisa»,
concordó ella en un murmullo. Por favor, Neil, llévame junto a él lo más rápido que puedas, le rogó. Duncan, que el Señor sea contigo. Que Dios te acompañe, milady. Ligan hizo girar bruscamente a su montura y guió a Candy y Hardy hacia las puertas de la muralla a un trote rápido, para luego dirigirse hacia los acantilados. Candy tenía los ojos anegados por las lágrimas, tanto como para no darse cuenta de qué dirección tomaban. Afortunadamente, Kendrick salía del bosque en ese momento y pudo alcanzar a ver hacia dónde se dirigían. El anciano apretó los puños y cerró los ojos unos instantes. Al momento se apresuró a ir hacia los establos. Desoyendo los pálpitos de su corazón, saltó sobre un caballo a pelo y, desestimando las advertencias de Duncan y los palafreneros, salió tras los jinetes. Estos habían dejado ya muy atrás los confines del hogar y se adentraban en un pequeño bosque de pinos. Kendrick lanzó al galope a su caballo y consiguió alcanzarles cuando cubrían un sendero bordeado por árboles. ¡Candy! Su voz hizo eco entre la arboleda. Ella frenó su montura hasta detenerla. ¿Qué rayos hace aquí ese viejo loco? ¡Nos retrasará!, exclamó Neil, furioso. Tengo que esperarle, dijo Candy, mientras volvía la cabeza hacia atrás. Kendrick, han herido a Terry. Debo apresurarme para poder verle. El druida llegó hasta ellos, avanzando lentamente. Miró a Candy, luego a Ligan, y después de nuevo a Candy. No es cierto. Tu marido no ha sido herido. ¿Qué sabrás tú, viejo loco y mentiroso?, escupió Hardy con tono cortante y déspota. Nosotros luchamos con él en la batalla. Nos pidió que viniéramos a buscar a su mujer. Kendrick negó brevemente con la cabeza e interpuso su montura entre la de Candy y Neil. Si Terry estuviera cerca de la muerte, yo lo sabría. No debes ir con ellos, Candy. Vuelve a casa con el bebé, de inmediato. A continuación, le dio un azote a la yegua en una de sus ancas. Candy lanzó un grito cuando el animal saltó hacia adelante y estuvo a punto de tirarla al suelo. La joven aferró con firmeza a James contra su pecho y, asustada, obedeció al druida. Apenas había avanzado unos metros cuando escuchó que Neil daba una orden y en cuestión de segundos Hardy la bloqueaba el paso. Lamentablemente, ella no podía evitarle, desesperada como se hallaba sujetando a su hijo para impedir que se cayera. De pronto escuchó un ruido, precediendo a un grito sordo. Obligó a girar a su montura y contempló pasmada como Kendrick caía del caballo tras haber sido golpeado por Neil. Se apeó de la yegua rápidamente y voló hacia el anciano mientras sostenía a James. Le dirigió una mirada repleta de odio a Neil. «Kendrick, no miente. ¿Qué pretendes, Neil?» Acomodó con cuidado a James junto a ella, sujetó la cabeza del anciano y la apoyó en su regazo. El druida abrió los ojos oscuros como una noche estrellada, colmados de dolor. «Déjale ahí», ordenó Neil fríamente. «¿Le has herido?» «Lástima, mi intención era matarle». «Traidor, bastardo, Albert te colgará». «Probablemente lo haría si pudiera encontrarme, pero jamás volverá a verme». «Kendrick», musitó Candy, olvidándose de Ligan. El anciano la miró y una expresión de dolor se dibujó en su rostro. «Tengo que llevarle a casa o morirá aquí». «Morirá, sin duda alguna, y tú no regresarás a casa». «Kendrick, te lo ruego, no me abandones, aguanta. Mantente con vida, no puedes irte. Duncan, Patty o Nilsa vendrán, estoy segura». «Candy», susurró el anciano. Solo podía escucharle ella, puesto que se había inclinado sobre él hasta que su oído tocó sus labios. «No debes preocuparte por mí. Ya he vivido demasiados años.
Te he avisado y tal vez no sea demasiado tarde, porque Terry está de camino y cada segundo le acerca más a ti. Retrasa este viaje todo cuanto puedas. Crea problemas a esos dos hombres. Y si finalmente he logrado desbaratar los planes de ese traidor, entonces eso quiere decir que he cumplido con mi propósito. Y es hora de que vaya a reunirme con los que amo, allá en la otra vida. ¡No!, exclamó Candy, rota de dolor, mientras las lágrimas corrían por sus mejillas. «No, Kendrick, no puedes dejarme». Se incorporó y clavó la mirada en Neil. «No me moveré de aquí si no le ayudas». «Creo que no has entendido muy bien quién pone las condiciones». «Te moverás, y rápido, señora. Ya que si no lo haces, Hardy se llevará a tu hijo y cabalgará con él con un cuchillo sobre su tierno cuello. ¿Lo comprendes ahora, milady?» Candy se mordió los labios y suspiró varias veces. «No serías capaz», barbotó, casi ahogada en su furia. «¿Hardy?» «No, por Dios», suplicó desesperada al advertir que Hardy Wilcox avanzaba hacia ella con una mano en la empuñadura de su cuchillo. Rápidamente tomó a su hijo en brazos y lo estrechó contra sí. Luego miró a Kendrick y observó apenada que tenía los ojos cerrados y el rostro lívido y cetrino, cual máscara de la muerte. No podía dejarle allí. No podía permitir que muriera solo y abandonado como un perro. Pero tampoco podía poner en riesgo la vida de James. «Señora», le insistió Neil. Candy permaneció inmóvil, aferrando con fuerza a su hijo y con la vista clavada en el cuerpo yacente del druida. «Apresúrate a subir a la yegua, o me veré obligado a entregarle a tu hijo a Hardy. Colabora, y ni tú ni el bebé sufriréis daño». Candy obligó a su mente a trabajar a gran velocidad. Su única oportunidad se hallaba en tratar de escapar a caballo y volver más tarde a buscar a Kendrick. Sí, tenía que huir. No obstante, su precipitado plan se vio frustrado cuando subió a lomos de la yegua y Neil sujetó las riendas. El malnacido la conduciría. «Ya hemos perdido demasiado tiempo. Debemos apresurarnos», intervino Hardy. «¿A dónde vamos?», preguntó Candy. «A encontrarnos con los daneses», respondió Neil. «He colaborado eficientemente con Guthrum, enviándole avisos e información importante. Ha prometido recompensarme, ofreciéndome un lugar en su casa. Y tú, mi querida Candy, ¿vas a compartirlo conmigo?» «Albert exigirá mi regreso y mi marido». Sí, la interrumpió él con voz burlona. «Es posible, conociendo a Albert de Norwich. Pero para entonces, mi dulce amor, te sentirás demasiado cansada y sobre todo avergonzada para desear volver junto a tu esposo. Y por supuesto, él repudiará a la mujer que le devuelva. ¿No es así, Hardy?»